Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En San Francisco, distintos espacios tienen los nombres de vecinos que en alguna oportunidad han trabajado en beneficio de la comunidad. Calles, plazas e instituciones tienen los nombres de personas que dieron lo mejor de ellos para aportar a la sociedad sanfrancisqueña desde fines del siglo XIX y hasta tiempos recientes. Leemos textos en libros, distintas publicaciones con referencias a personajes locales. Caminamos por la ciudad o llegamos a instituciones y observamos carteles que nos indican nombres que no siempre nos resultan conocidos. Nos interesamos en ellos y surge indefectiblemente la pregunta: ¿quién fue? Arturo Tagliaretti tuvo una vida a favor de la solidaridad. Había nacido en Cañada de Gómez en 1893 y se radicó en San Francisco en el año 1913, cuando fundó una empresa dedicada a la industrialización del cuero. Se casó con Cecilia Ducó, mujer dedicada a las obras de beneficencia que siempre acompañó las acciones solidarias de su esposo. Tagliaretti fue industrial, filántropo, concejal entre 1928 y 1930, promotor de la Junta del Trabajo que concretó la Casa del Niño, gestor y realizador luego del Hogar de Ancianos de Enrique J. Carrá. También dio su aporte a la Escuela Sarmiento y a la Escuela del Trabajo. Fue dirigente del Centro Comercial, industrial y de la propiedad, del Sport Automóvil Club y presidente del directorio del Banco de la provincia de Córdoba. Cuando falleció el 31 de diciembre de 1960, se destacó que Arturo Tagliaretti nació pobre. No encontró el camino hecho. Su infancia fue sin mimos y trabajada. Su adolescencia de labor incesante y premiosa. No se rebeló por ello contra el mundo, su organización social y su ley. Supo desde niño ser razonable y noblemente liberal, consciente que el único rudo firme es el que se conquista cada uno cuando no se tuvo el privilegio de nacer rico. Su último deseo fue que a su sepelio no se enviaran flores, pidiendo que esos aportes sean destinados a labores de caridad. Cumpliendo con ello, su viuda Celia Ducó Tagliaretti donó al hospital, al Hogar de Ancianos y a la Casa del Niño más de 70.000 pesos que se recibieron de aportes de personas que quisieron cumplir con la última voluntad de Tagliaretti. Una guardería municipal en Barrio Roca y un pasaje en el centro de nuestra ciudad honra su memoria. En este bloque de huellas vamos a abordar un tema que tiene que ver con la política, tiene que ver más precisamente con la militancia juvenil en la política. Militancia juvenil desarrollada allá por los años 50, mediados de los años 50. Había dos instituciones o dos movimientos que aglutinaban a jóvenes peronistas y antiperonistas: la Unión de Estudiantes Secundarios, en el caso del peronismo, y la Federación Libres Estudiantes Secundarios, ¿verdad? La Federación Libre de la FLES, la UES y la FLES. Bueno, Arturo tiene algunos datos del activismo de aquella época, el activismo juvenil
de mediados del año 50, cuando ya eran los estertores del peronismo y los albores de la Revolución Libertadora. Arturo, contanos un poco, ¿había organizaciones juveniles funcionando en San Francisco que replicaban organizaciones nacionales? Por supuesto. A nivel nacional, lo que comienza formándose primero es la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, que contaba con el aval del gobierno peronista, claro, sí, de entonces. Y como contrapartida de ello, como dijiste vos recién, surge la Federación Libre de Estudiantes Secundarios, que agrupaba a los jóvenes que no tenían militancia dentro del peronismo, no simpatizaban con el peronismo, generalmente o principalmente provenientes del radicalismo. Claro, que eran las dos fuerzas antagónicas de aquel momento. Del momento. Sí, entonces, acá en San Francisco, un poco tardíamente, pero en el 17 de abril de 1955 se forma... 55, ya a pocos meses de la Revolución Libertadora. Sí, ya cuando el enfrentamiento fuera de los niveles estudiantiles, el enfrentamiento político del peronismo era muy fuerte con los partidos opositores, principalmente con el radicalismo y el comunismo. Pero también con parte de las Fuerzas Armadas. Con parte de las Fuerzas Armadas y con la Iglesia Católica. Y con la Iglesia Católica, porque ya se habían producido los eventos de las quemas de las iglesias. No, eso fue en junio, fue en 2 junio. meses después de esto. Bien. Pero Bien. todo junto. Era todo en esa época, contemporáneo. Sí, todo es contemporáneo. Incluso la presencia de la iglesia aquí en San Francisco. Claro, y el bombardeo a Plaza de Mayo. En junio. Que también en junio, sí, claro, señor. Claro, primero está el intento de golpe de junio y luego sí el golpe efectivamente en septiembre, que se tiene como día del golpe el 16 de septiembre, pero fue una acción que duró varios días. Varios días. Perón no se va el 16 de septiembre, se va alrededor del 20. Sí, señor. Bien. Volviendo a esto de San Francisco, es a la luz de los acontecimientos que se vivían a nivel nacional, surge primero, entonces, el 17 de abril de 1955, la Federación Libre de Estudiantes Secundarios, que tenía la característica de que unía a varones y a mujeres. La UES tenía la línea masculina y la línea femenina, como todo lo que organizó siempre el justicialismo. Estaba separado, ramas, la rama femenina y la rama... El presidente de la FLES en San Francisco se llamaba Osvaldo Rolando y tenía 18 años. Y el vicepresidente, Dante Maranzana, que tenía 20. Ellos se presentan en la sociedad sin un mensaje de oposición al peronismo, pero que de alguna manera hablaba de trabajar desde la familia, con la unión de los estudiantes en defensa de la educación, en fin, y sí defendían volver a la escuela de Sarmiento. Bien se sabe que durante el gobierno peronista... Un fuerte cuestionamiento a la educación impulsada por el peronismo. Claro, y a los contenidos de la educación. Y a los contenidos de la educación. El libro de Eva Perón... todos los libros justicialistas. Y todo lo demás, sí señor, claro. Que eran los libros de lectura incluso en libros las de lectura obligatorio. Sí, en las escuelas. En las escuelas. Entonces, eso es lo que plantean ellos y inmediatamente después surge la UES femenina, Unión de Estudiantes Secundarios, pero la línea femenina. Aparece antes que la masculina. Antes que la masculina. Y la O sea que es como llamativo, ¿no? Gobierno peronista todavía, si bien ya... Con intendente peronista, con un intendente peronista, pero la primera organización que tiene actuación pública a nivel juvenil es opositora. Es opositora. Bien. Réplica de la nacional y la provincial. Y entonces surge la UES femenina presidida por Laura Zabal. Laura Zabal era una alumna de la Escuela Profesional de Mujeres, una escuela formada dentro de la línea del justicialismo, se llamaba Hogar y Patria. Claro. Y que formaba a las mujeres para oficios y para tareas en su casa. Antecedente de la Bailón Sosa. El antecedente, sí, la escuela Bailón Sosa deriva hoy de lo que fue la escuela... De lo que fue la Hogar y Patria. Hogar y Patria, que en ese momento funcionaba en la escuela Núñez. La Hogar y Patria hasta los años 90 por lo menos fue... Sí, fue una escuela, digamos, que formó infinidad de mujeres en cuestiones de labores, tareas, de la casa, digamos, pero también se formaron infinidad de modistas y que creaba oficios. Exacto. Por eso era profesional de mujeres. Exactamente. ¿Bien? Y luego, con el paso del tiempo,
se le pone el nombre de Pascual Bailón Sosa, es el IPEN actual Bailón Sosa. Fíjate vos que el nombre Hogar y Patria incluso era un nombre impuesto desde el justicialismo, porque la cooperadora de la Escuela del Trabajo, a la cual durante el peronismo también se le cambia de nombre, se le saca Emilio Federico Olmo y se le pone Presidente Perón, tenía la cooperadora que generalmente en ningún lado tienen nombre, en la Escuela del Trabajo se llamaba Hogar y Patria. Mira vos, bien interesante. Entonces, Federación Libre de Estudiantes Secundarios es la primera que aparece. Y la UES femenina, la segunda. La UES femenina es la segunda. Claro, presidida por Laura Zabal. Y a los pocos días surge la Unión de Estudiantes Secundarios Masculina, presidida por Carlos Lloino. Carlos Lloino, que tuvo después la luego tuvo trayectoria dentro del peronismo y dentro de una comisión que se oponía a la obra de gas. El rol de todas estas agrupaciones estudiantiles era sumar gente, ¿no es cierto?, estudiantes que se plegaban a lo que proclamaba una línea o la otra, pero no pasaban de eso, ¿no es cierto? Era simplemente una cuestión de retórica, de ir, ¿no es cierto?, no presentaban propuestas, nada. Sí, la Unión de Estudiantes Secundarios Masculina promovía la práctica de deporte intentó organizar algunas actividades deportivas. La UES tenía mucha figuración nacional en todo lo que era la organización de los campeonatos Evita. Claro. Y ese entonces tipo en San Francisco, de que si bien se participaba, todas las escuelas participaban de los campeonatos Evita, incluso las entidades deportivas fuera de las escuelas también, pero la UES de San Francisco comienza a organizar algunas actividades deportivas que nunca tuvo tiempo después de realizarlas porque vienen los golpes del golpe de Estado. Proporciones imponentes asume el homenaje que el deporte argentino ofrece al general Perón con el auspicio y la organización magnífica de la Confederación Argentina de Deportes. Así, con la elocuencia de los hechos, norma inalterable en la nueva Argentina, el conductor recibe los testimonios de gratitud de los deportistas y de su pueblo. Su presencia es recibida con aclamaciones. Respecto de la UES femenina, había muchos rumores en la época. Claro, con Perón. Con Perón, ¿no? Sí, con el Perón presidente. Y las jovencitas y todo claro, lo demás. Pero eso era una cosa se especulaba mucho a nivel nacional. Es decir, sobre eso. Posterior al golpe, bueno, surgen muchos de estos comentarios, ¿no es cierto? Que era, digamos, comidilla de la época. Sí, señor. El tema es que, ni bien surge la Federación Libre de Estudiantes Secundarios en San Francisco, la policía, manejada obviamente por el peronismo, hace allanamientos en las casas tanto de Rolando como de Maranzana, se llevan materiales, una serie de elementos, lo detienen a Rolando y a Maranzana y detienen a otros jóvenes más que eran menores de edad, así que esos quedan enseguida en libertad, pero Osvaldo Rolando y Dante Maranzana quedan un tiempo más detenidos, algunas horas más. Luego los liberan. Entonces el Partido Radical de San Francisco, que lo presidía Héctor Mántaras, con el secretario que era el doctor Víctor Prioto, sacan un reclamo cuestionando el accionar policial, claro, obviamente con una persecución. Una persecución sobre los estudiantes, motivo por el cual se liberan a los estudiantes, pero los detienen a Mántaras y a Prioto, que eran los líderes del Partido Radical de San Francisco en ese momento, así que son detenidos ellos, lo que motiva después ya intervención desde la provincia del partido para que liberen también a los dirigentes radicales locales. O sea, fíjate vos las consecuencias políticas que tenían estas cosas y el enfrentamiento político que existía. Sí, y cómo jugaba políticamente la fuerza de seguridad. Y cómo no hubo procedimientos policiales en los domicilios de los chicos que formaron la UES. Claro. Una clara utilización de las fuerzas policiales con fines políticos, digamos. Claro. Y que revela, como vos señalás, el nivel del enfrentamiento. Por eso cuando hoy hablamos de la grieta, bueno, hoy existe sin dudas un distanciamiento, hay una grieta entre distintos sectores, pero no es de este nivel. Sí, no se llega a este nivel. Y no es de hoy. No, tampoco.
Uno recorre un poquito la historia y tenés peronismo, antiperonismo, rosismo, antirrosismo, mitrismo, antimitrismo, los que estaban con Moreno, los que estaban con Y Saavedra. las figuras polémicas históricas son siempre las mismas. Exactamente. Y el antagonismo está presente en la historia de la Argentina país, desde hace tiempo. Y eso se replica en la historia micro nuestra de la ciudad, como ha ocurrido en tantos otros sitios del país. Nosotros simplemente hablamos siempre de San Francisco. El tema es que la nación, que tenía acá dos colegios secundarios, el Colegio San Martín y la Escuela Normal, manda una intervención y son intervenidas las dos escuelas. Cosa que ya en otro momento se habían producido también bastante movimiento de autoridades de esos establecimientos en cuanto no eran afines a la idea del peronismo, entonces eran desplazados. Y generalmente conseguían la renuncia de esos directivos y de algunos de los maestros, porque en aquel momento era común hacer un traslado de los docentes, entonces de San Francisco a lo mejor lo trasladaban a Tucumán, claro, a Santiago del Estero, a cualquier lado donde no iban a ir, porque generalmente todos esos profesionales estaban ejerciendo también en San Francisco, entonces directamente renunciaban al cargo y así seguían las cosas. Entonces acá vienen unos interventores desde afuera de la ciudad a los dos colegios, tanto como para poner algún tipo de orden, porque ellos veían como que al producirse estas organizaciones estudiantiles, evidentemente había algún problema dentro también de los establecimientos. La escuela del trabajo existía en esa época, nada más. Sí, por supuesto. No era considerada una escuela secundaria tradicional porque no tenía bachilleratos. No, porque era una escuela de peritos. Escuela técnica. Claro, una escuela técnica de peritos, pero la UES funcionaba dentro de la escuela de trabajo. Ahí está. Claro, la UES tenía sede en la escuela del trabajo, que a la vez fue una escuela que había tenido previamente, ya desde el año 54, sus problemas con el tema de la dirección de la escuela, cuando se desplaza al director, que era Rinaldo Ferrero, claro, por una supuesta, un supuesto menoscabo de la figura del presidente Perón, algo que no se le pudo probar nunca, pero recién Ferrero es repuesto en el cargo después del golpe del 55, después de un periodo, ¿no?, de un tiempo largo. Pero esas cosas existían dentro de las escuelas, o sea, estaba muy politizado, muy fuerte la politización para un lado y para el otro. Sí, señor. Bien. Pero de todos modos, como la escuela del trabajo era provincial, la nación no podía intervenir. No podía intervenir. El caso es que se van produciendo los acontecimientos que llevan al golpe de Estado de septiembre, donde estas entidades no hicieron más allá de formarse y agrupar estudiantes, ¿no es cierto? Y nada más. Y después sí había un intercambio de documentos, hoy diríamos una chicana entre uno y el otro, de ver quién tenía razón por un motivo o por otro. No pasaba de esto. El tema es que, producido el golpe de Estado, ahí sí surge un rol mucho más importante de las dos entidades estas. Tanto la UES como la FLES. De la FLES, de los dos. Porque la FLES, que era, reiteramos, la Federación Libre de Estudiantes Secundarios, comienza a hacer algunas denuncias contra profesores que habían, digamos, llevado a las aulas el pregón del peronismo, la ideología peronista, contra la directora, por supuesto, de la Escuela Profesional de Mujeres, cuya hija presidía la UES femenina, que en definitiva después terminan todos siendo removidos de los cargos, claro, todos los directivos. Es más, lo que hacía el peronismo con los antiperonistas, inmediatamente hicieron los antiperonistas con el peronismo. ¿No? E incluso la Federación Libre de Estudiantes Secundarios llega a pedir en un momento, y las autoridades acceden, invitando a que determinados profesores no vayan a dar clases porque les resultaba, digamos, irritante verlos, claro, los profesores en el aula. Entonces no tenían que ir a dar clases. Entonces las autoridades no le prohibieron a los profesores ir a dar clases, ni los desplazaron tampoco, pero los invitaron a que no concurran para evitar ulterioridades con los estudiantes. La Federación Libre de Estudiantes Secundarios siguió entonces en este momento con una acción más fuerte, y la Unión de Estudiantes Secundarios, sobre todo la masculina, quedó más
obviamente rezagada, ya sin el apoyo político que tenía anteriormente, y es toda una cuestión de réplicas a través de comunicados a lo que los estudiantes de la FLES iban llevando adelante, de alguna manera como que ellos consideraban estaban como limpiando la educación en San Francisco. Es más, se reclama mucho porque había algunos docentes que seguían usando la bibliografía del justicialismo, claro, ¿no es cierto? Porque aspiraban a como que Perón podía volver al gobierno. Claro, estaba la expectativa de algunos sectores de que podía volver. De hecho, en el año 56, ¿no es cierto?, se produce la revolución del general Valle, sí, señor, ¿no es cierto?, o el intento de revolución del general Valle, que termina siendo fusilado Valle y sus compañeros, porque eran los que trataban de traer nuevamente a Perón a la Argentina. El tema es que ya en el mes de octubre y noviembre esto comienza a diluirse porque ya se afianza de alguna manera las autoridades nuevas de la Revolución Libertadora, y en el mes de diciembre la FLES organiza en lo que era el Cine Gran Rex, que es la sala donde está ahora la sala de juegos de San Francisco, organiza en esa sala, que era la más grande que había en San Francisco, una conferencia como para mostrar su poder de organización, su capacidad organizativa, y fracasan, porque no tienen respuesta ni de los mayores ni de los estudiantes, ¿no es cierto? O sea, como que pasado esa fiebre política que hubo en el momento de desplazar al justicialismo del gobierno, cae el interés de mucha gente que había adherido también a la FLES, de los adultos que lo habían acompañado en su momento, que se jugaron y que incluso hasta fueron presos por eso, pero meses después ya el interés estaba en otro lado y estaba más, como lo vimos en un programa anterior, en la designación de qué autoridades iba a tener la ciudad, claro, y qué curso iba a tomar la política y la economía de la ciudad. Y a partir de ahí la actividad pública de la FLES comienza de los dos, de la UES y de la FLES, ¿no es cierto?, desaparecen con el transcurrir del tiempo en el año 1956. La militancia juvenil, las grietas de nuestra historia, gráficamente explicadas con lo que sucedía en la ciudad de San Francisco con estas dos organizaciones juveniles. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.